Buen día, buen día. ¿Cómo andan? Bien, hoy tenemos vivo con Débora Kalmar. Es nuestro quinto vivo, si no me equivoco. Los demás ya saben que los pueden encontrar en las diferentes plataformas. Ahí se unió Debbie. Hoy vamos a hablar sobre la expresión corporal danza desde la temática de los contenidos, la planificación viva y el cómo abordarla. Ahí le dimos invitación. Buen día. Buen día. A ver, siempre lo técnico. Yo no te veo y te quiero ver. Otra vez, esto que pasa de no verse. Porque es el celular, digo yo. No Bueno, sé, puede ser. Yo lo que investigué al respecto tiene que ver con con el internet, pero excede mis. no te preocupes. Con la voz, recién te veía, pero vos no me veías. Yo- Yo no había eh, entrado todavía. claro, no. Ah, Ahora sí. a ver si esto se me va. Perdón, ¿eh? Hasta que aparezca. Puse un buen día y acá estoy. Bueno, ay, ojalá que, no sé, de repente aparezca la imagen. Ahí fueron entrando algunas La técnica, personitas. sí, a ver si, como en el Zoom, no, ¿ves? Ahí me aparece. Buen día a todos los que van entrando. Estamos acá solo resolviendo algunas cuestiones técnicas. Si alguien tiene algún dato, alguna data para esto de que no se ve la imagen, yo la veo a Debbie, pero Debbie no me ve a mí. Y es lindo verse, por eso es un vivo. La otra es que pruebes como hicimos la otra vez, salir y volver a entrar. Bueno, pero me da un poco de temor, porque Entonces no, no lo me hagamos. me costó volver Sí. a entrar. Ujú. Y siempre me río de mí misma, pero todo lo que una aprendió habiendo comenzado con la Winco, el tocarico, el pasacassette, eh, y de ahí hasta aprender parada detrás de los hijos para que te tiren un tip y manejar la tecnología ahora. Sí, Bueno, señora. yo siempre hago chistes tontos cuando, pero buen día a cada uno y buen día, Ari hermosa. Buen día. Bueno, vamos con así con lo que tenemos, cómo estamos. Bueno, es el quinto vivo que hacemos, un montón. Ya los otros los pueden ubicar ahí en en las diferentes plataformas que sepan que están en Instagram, están en YouTube y están en Spotify. Hay de otras temáticas y con otros seres también. Pero bueno, con Debbie, y este es el quinto que hacemos. Porque bueno, las temáticas desde la expresión corporal danza son amplias y da para largo. Venimos justo de la semana del ascenso percepción, que estuvimos hablando en el vivo pasado sobre esta semana, que fue en todo el país de forma presencial y también hubo clases online, que fue muy hermosa, fue de lunes a viernes, en homenaje al cumpleaños de Patricia Stokoe, que es mañana el cumpleaños. Eh, Así que bueno, podemos empezar hablando un poquito de eso. Debbie está recién llegada de San Juan también, en otro marco, no en la Semana del Ascenso, pero recién llegada. Y bueno, también recibiendo la primavera, ¿no? Dijimos que arrancábamos con esas dos temáticas, así que te paso la palabra.
Recibiendo la primavera había un texto de Patricia muy lindo, chiquitito, que lo encontré para ahora, que decía, siempre tenía esa capacidad de síntesis. Tu cuerpo también es naturaleza. Eres la porción de naturaleza más cercana que tienes. Entonces, el cuidado ecológico comienza en ti. Y lo escribió ya hace muchos años, como 30. Y siempre la primavera también anuncia que va a ser su cumpleaños. Y este año, ya el año pasado hicimos la Semana del Ascenso y justo coincidía la semana con su cumpleaños. Este año lo hicimos la semana pasada con la misma idea. ¿Por qué no festejarla? Pero estas son palabras de Daniela Yutzis. ¿Por qué no festejarla en acto? Eh, Había muchas palabras también, pero realmente este festejo fue como cuando en la infancia viajaba con la mami, y con mi hermana, a la Patagonia. Muchas veces viajábamos en diciembre y veíamos el desierto florecido, que es Mm. una imagen que no olvido nunca. Y esta idea del país todo florecido en senso-percepción. Como vos dijiste, Ari, en los tiempos que corren, fue autogestivo, fue un encuentro, un tejer entre todos, fue hacerlo cada uno desde su provincia, su manera, y nos han llegado tantas hermosas fotos, videos en esta semana. El formato era tener cada día en distintas provincias clases abiertas, gratuitas de censo-percepción, específicamente. Y tantos colegas de 4 generaciones estuvieron y estuvimos participando. Y todos los días una clase por Zoom a las 7:30. Primer día fue más que un conversatorio, una presentación, que estuvimos Daniela Yutzis, Marcela Brettschneider, Olga Nicosia, Mechi Oliveto, Mercedes Oliveto y yo. Bueno, todo eso va a quedar grabado. Ya vamos a empezar a pensar cómo lo compartimos. El año pasado publicamos las 4 charlas, este año también, y quién sabe, nos armamos un espacio de Drive o YouTube para que esté al alcance de todos. Y Sería lo hermoso hermoso. es que fue y es cultivar el espíritu que quería Pat. Es- Pat es de todos y la senso-percepción y expresión corporal también, en manos de una red. Eso fue muy conmovedor. Debo decir que estoy colmada de conmoción y uno sigue adelante tejiendo, ¿no? ¿Cómo seguimos? Pero la fuerza de lo autogestivo es impresionante. Y les cuento esto también porque en San Juan viajé con Amaray Collet, y convocadas, invitadas por la Escuela de Danzas Pavlova, es la única escuela de danzas en San Juan, que hay varias, pero donde hay un profesorado de expresión corporal. Y entonces, el sábado a la noche, toda la escuela, o sea, los 4 años de formación, 70 jóvenes guiados por un equipo maravilloso, lo digo así, de colegas y una conducción y dirección de la escuela sumamente abierta. Ya el año pasado armaron una obra dedicada a la infancia de Patricia y este año la adolescencia de Patricia. Hicieron research, vieron videos, dialogamos historias familiares, todo esto a lo largo del año.
fue una obra y no pude parar de llorar. Eh, Voy a hacer una muy breve síntesis. Uno, que quisieron tomar la temática de la vida de Patricia. Y yo he difundido, ya a ustedes les conté que hay un libro que escribió una amiga, que lo estoy difundiendo por PDF. Bueno, se estudiaron el libro, los videos, fotos y muy especialmente la adolescencia. Entonces, imaginen, eh, hay un personaje que es Patricia, que este año lo hizo Natalia Bedini. Yo entré en el espacio, entramos todos y ya estaban ubicados. Eh, de espalda, este personaje, que era Patricia, adolescente, escribiendo al costado de una mesa, que yo le dije que Patricia escribía sobre una mesa turquesa. Hasta habían buscado la mesa turquesa y la taza de té y todas las hojas caídas alrededor. Y la vi a Patricia. Y lo que quería comentarles, porque esto es lo hermoso, eh, Patricia desarrolló a lo largo de muchos años lo, lo que después devino los contenidos de la expresión corporal, que siguen vivos, los seguimos nutriendo. Y ese es el tema de hoy. Entonces, ver a los chicos bailar desde su experiencia de la expresión corporal y crear desde la expresión corporal la historia de la adolescencia de Patricia, antes de que ella viajara y mucho antes de que creara la expresión corporal, fue una vuelta de la vida muy conmovedora. Es difícil describir danzas, pero estuvieron bailando todos. eh, Todos, desde solos, grupos pequeños, hasta los 70 en escena. Mm. Y yo quiero que o se filme para poder compartirlo o lo haga muchas veces para poder verlo. Y la lleven a Buenos Aires. O la recorran el país, Vamos ¿no? a- Yo quisiera que esté en la UNA, ya que Mm. la otra vez me preguntaste sobre la UNA, Ujú. y entonces cuento algo más, porque hoy es una red en 4 generaciones. Hay muchas personas haciendo una labor creativa y de pensamiento, también creativo, que va nutriendo y desarrollando esta disciplina nuestra. Y en San Juan conocí y vino a uno de los talleres Marilyn, que fue quien creó fue la primera directora del Instituto Pavlova y que había estado en la escuela de danzas, el segundo año de la eh, gestación de la carrera de expresión corporal en la escuela de danzas, lo que después dio origen a la UNA, Ujú. un desarrollo. Y Marilyn no conoció a Patricia, porque Patricia lo fundó eh, con idea se llamaba Gladys Sterpone de Müller, quien era la directora de danza en ese momento, pero después, a los 2 años, ya la habían desplazado a Patricia. Es parte de nuestra historia de lo ideológico de la expresión corporal. Pero esta semana nos damos cuenta que está muy vivo. Mm. Voy de tema porque cuando digo lo ideológico, lo nuestro es un lugar de propuesta y dentro del campo artístico y sensible de formación pedagógica y escénica, hace una propuesta sobre lo humano y no siempre condice con lo que es el contexto político, como lo fue en los años de la dictadura, cuando se creó la formación en la escuela de danza. Todo Mm. esto hablamos en San Juan este fin de semana, pero sobre todo bailamos mucho. Qué lindo. Hermoso.
Hermoso, hermoso, hermoso. Gracias por compartirlo. Bueno, siguiendo con el hilo que un poco fuiste nombrando, ¿no? Y trayendo toda esta emotividad también y teniéndola presente, me gustaría eso, ¿no? Hoy dijimos de hablar de los contenidos, contarles un poco también a quienes escuchen cómo son vivos que si bien no los pensamos correlativamente, de alguna manera va sucediendo, entonces empezamos con censo percepción, seguimos con el arte de las consignas, continuamos con la semana de censo, me estoy olvidando de uno. El primero, donde ubicamos qué es la expresión corporal y su historia. Sí, Hablamos un montón de su historia. Después hablamos, no sé si en el segundo o el tercero, cómo llega a la una. no, ese es el que me estaba olvidando, que después del arte de las consignas hablamos sobre cómo llega a la una, donde también se contextualizó mucho más todo este caminito históricamente. En el primero en realidad hablamos de censo, obviamente está ligado a la expresión corporal danza, entonces estuvo mechada la historia bueno, y todo el proceso, digamos, que vivió Patricia también para crear, pero fue más enfocado en censo percepción. Hoy está más en la expresión corporal danza, que en realidad a eso quería llegar, ¿no? Hice este caminito para quienes quieran, pueden ir, buscar y volver a escuchar, porque todo se entrelaza y es súper rico. Y como dije al principio, es un tema súper amplio, ¿no? Y como está contando Debbie también, que tiene muchos años y tiene mucha historia, muchas correlaciones. Pero bueno, para quien escucha por primera vez, no tiene ganas de escuchar los otros vivos, voy a decir, digamos, como pongamos en contexto, o desde tu voz, ¿qué es la expresión corporal danza? Así brevemente, ¿no? Como antes de entrar en los contenidos. Eh, Quería hacer un paréntesis. Siempre cuando dialogo con Ari, nos hablamos de ser muy frescas, no estamos leyendo nada, menos a veces una frase que no queremos olvidar, si es leer una frase de Patricia, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí va teniendo este orden los vivos. Y Ari, te cuento que voy haciendo una colección y en la escuela, por ejemplo, ahora de San Juan, le voy a mandar la colección de los 5 vivos, porque van teniendo un camino, un hilo. Pero en cuanto a la expresión corporal, justo para esta semana de censo, reencontré una frase de Patricia, dos cosas. Ella, cuando volvió de los 12 años que estuvo en Inglaterra estudiando danza en muchas manifestaciones, había trabajado en escuelas municipales inglesas. Y ahí, además son personas muy ligadas a lo físico, a lo corporal y a los deportes, y además de los deportes tenían un espacio para la sensibilidad creativa y expresiva. Y piensen que eso se hacía en medio de la guerra y eran clases que a ella le impactaron mucho y en las cuales también trabajó con niñas y varones. Al volver al país, luego de su experiencia, la contamos en otro vivo y toda la nutriente que le abrió la cabeza a la danza, de lo que era la escuela de Rudolf Laban, Isadora Duncan, que en ese momento estaba como muy, muy en el corazón de estas nuevas maneras de abordar la danza para cada uno. Ella dijo, traje 3 cosas al país, que eran 3 ideas nutricias. Uno, esa idea de Laban, de la danza libre, que sea la búsqueda de cada uno que pudiera bailar a su manera, con su propio sello. Así como quien crea la pintura, si pinta o esculpe o crea poesía o música, que no solo sean repetidores de códigos de otros, lo cual también es riquísimo, que en la formación estén las dos cosas. Esta idea de la danza libre era una idea, la otra que esté al alcance de todos, que esté accesible para todo aquel que esté interesado. Patricia después decía, y esto me metió en muchos problemas, porque hay que aprender un montón para que esté al alcance de todos. Y hoy en día seguimos buscando esos
cómo. Y la tercera idea fundante es que esté en el currículum de la educación pública. Y eso le tomó 30 años para que pueda llegar, bueno, primero a la escuela de danza, porque ahí se iban a formar los docentes para tener su título, su experiencia y título para llegar a las escuelas en todos los niveles, de la escuela preescolar o maternal hasta la universidad. Y eso no lo perdió nunca, esas tres ideas no las perdió nunca. Pero cómo hacerlo fue una vida de investigar. Ella y todas las generaciones de alumnos y de gente que se fue formando, seguimos en el hoy nutriendo ese cómo. Y voy a leer, esto es cortito, pero tiene que ver con qué es la expresión corporal. Ella dice, yo trabajo en la corriente de la danza que desarrolla características personales y accesibles dentro del alcance de cada ser humano. Y siempre ella volvió a aclarar esto. Vengo de la danza, danza creativa, pero la concepción, la corriente de pensamiento, ideológica, metodológica, los cómo tienen y están atravesados por todos los lenguajes artísticos y pueden nutrirlos. Yo pienso que cada persona es un creador, tiene el potencial de su posibilidad creadora, la que cada persona puede manejar, y que esta creación es la poesía corporal de cada individuo, y que todos podemos, cada uno en su alcance y según todo lo que vaya desplegando, todo el mundo puede ser poeta, y que la danza puede ser la poesía corporal eh, expresiva de cada uno y siempre está ligada al contexto y a la vinculación con otros. Y de ahí, con, con con el tiempo de los comos, ella fue desplegando con mucha prueba, error, e investigar, dar clases aquí, allá, fue conformando una unidad de contenidos ligadas a tres ejes que no podían faltar en ninguna clase. Unas vendrían a primer plano, otras estarían en segundo plano, pero siempre están en todas las clases. El núcleo es que es un lenguaje artístico, la danza. Y esos tres grandes ejes los llamó eh, cuerpo, creatividad y comunicación. Las tres C de la expresión corporal le pusimos con Marina Gubay, ¿no? Cuerpo y todo lo que eso significa, creatividad y comunicación no pueden faltar en ninguna clase. Es como los ejes centrales. Y a todas esas experiencias y a todo ese conjunto de posibilidades de investigación de lo que hace a la danza, lo llamó él como el cuerpo de contenido, cuerpo viviente de contenidos. Acá hago una pausa, Ari, porque Sí. no te estoy mirando y yo sé que y no paro, entonces hice este gesto. Vos preguntás. Me encanta y yo voy a poder hablar porque me puse los auriculares, cuento, porque están justo, van a cortar un árbol y espero que no hagan ruido mientras hablo. Capaz que, nada, a veces no interfiere tanto, pero a mí un montón, por eso me puse los auriculares, todavía no. Me encanta esto, la síntesis de los contenidos, las tres grandes C como ejes. Te quiero contar algo que a mí, dentro de mi proceso en la expresión corporal danza y de mi vida, ¿no? Que gran parte fue el proceso de haber conocido esta disciplina,
Una vez Mari, me acuerdo que me contó, Marina Gubay, que Patricia le había dicho un día, vení Mari, vamos a redefinir o a profundizar, no me acuerdo la palabra que usó en este momento, sobre los contenidos de la expresión corporal danza. Y para ella la sorprendió, como en ese momento, díganme si se escucha mucho la máquina, perdón, hago una pausa. ¿No? ¿Mm? Ok. Se Yo para escucha poder seguir perfecto. hablando y que después no sea que no se escuche nada. Yo la escuché un montón. Bueno, y me acuerdo que ella me lo contó eso, como ella muy sorprendida, como ella también se fue adentrando, Mari, digamos, en esta temática, conociendo a la Pat, conociéndote a vos, bueno, un montón de instancias. Pero a mí me hizo un eco eso, lo tengo hasta en uno de mis escritos, porque esto de que es una disciplina y una actividad tan viva, ¿no? Como esto que dijiste, ya lo llamó el cuerpo viviente. Es algo que realmente, si bien tiene sus fundamentos muy sólidos, ella tenía, ¿no? Esa intención de todo el tiempo estar como revisando, porque vamos evolucionando, transformándonos, los contextos, un montón de cosas que hacen al todo y no puede quedarse algo fijo, ¿no? Y tener ya la conciencia, por más que esto para mí como ser sucede de por sí, queramos o no, tener esa conciencia para seguir creando y estar en modo creativo, constante, a mí siempre me fascinó y me parece fascinante. Lo digo, Yo dime. quise contar esos tres ejes que los tuvo constante, como una urdimbre toda su vida. Pero el cómo, ahí está la hermosa clave de la vida, de la investigación, de la creación y de la enseñanza también. ¿Cómo se hace? Y alrededor de eso, ¿qué se hace? Entonces está sumamente viva y ella tenía una concepción de sistema, o sea, es un sistema de contenidos y eso es una totalidad orgánica y en transformación, como lo dijiste. Por eso ella constantemente volvía a pensarlo. Cuando uno dice los tres ejes, es una abstracción. ¿Qué hacemos ahí? Que además cada uno al abrirlos es, lo voy a decir de esta manera, un cacho de historia. Al abrir los tres ejes, uno empieza a ver los distintos momentos de la historia de la expresión corporal. Algunos que vienen antes de Patricia, pero ella lo que logró fue reunir lo que en distintas disciplinas tal vez estaba más separado, que estuviera siempre la investigación sobre el cuerpo, y hoy hablamos de soma, y con toda la riqueza que a lo largo de estos años van dando tantas diferentes disciplinas y corrientes, pero tomadas y entretejidas con todo el universo de lo que es la comunicación, de que la expresión corporal es un lenguaje y es un lenguaje participativo, en grupo, eso lo tomó como contenido en sí mismo. Y el proceso creador y lo que es la creatividad de la improvisación hasta todos los ámbitos del proceso creador, para la educación, para el escenario, en el proceso de cada uno de crear su propia poética, que todo esté reunido, eso es muy esencial de Patricia. Pero el cómo y el qué lo seguimos nutriendo y ella sí lo nutría constantemente. Quería leer una definición de sistema. Esto para nosotros eh, tiene mucho que ver cuando uno está en el rol de dar clases. Uno dice, "Y bueno, ¿por dónde entro en todo este universo?" Sistema significa una totalidad orgánica en movimiento y transformación. Está integrada de estructuras o partes o miembros y cada actividad se relaciona con la de otra parte, pero forma un todo. Siempre es una totalidad. ¿Y qué significa esto? Por donde entremos, vamos a entrar a esa totalidad cada día al bailar. Y
mientras hablaba, Sari, quería entrar también por otra línea que nos ayuda a pensar los contenidos. Uno es, hay una definición muy general de danza, que fue el nombre de la compañía de Pina Bausch, que es Tanz. Tanz es tensión en movimiento, es fuerzas que se concentran y condensan en movimiento con participación de la persona íntegra. Laban abrió esa mirada y dice, todo movimiento tiene 4 elementos humanos, esa energía vital, los ponía en mayúscula cuando era ligado a la danza, a lo humano, y en minúscula porque dice está en toda la naturaleza, que es peso, él llamaba fluidez a los impulsos, los decía libres o conducidos cuando vienen del centro a la periferia o de la periferia al centro, espacio y tiempo. Él reunió esos 4 bajo el nombre de energía. Hay distintas lecturas, yo soy muy elemental hoy, pero en los contenidos de la expresión corporal, ahí abrimos todo eso. Cuando hablamos del cuerpo en movimiento, en quietud como núcleo, ahí podemos abrir muchísimos ámbitos de investigación. Unos que van directo a investigar el vínculo con el espacio, con el tiempo, con el peso, con el tono. Otro es todo este universo que después llamamos senso-percepción para reunir todas esas prácticas que llevan a la vivencia del cuerpo vívido desde dentro y en contexto, siempre, porque son una sola unidad. Y, y otro es todo lo que viene del Avan, que son las calidades de movimiento, cómo se combinan, ¿no? El tiempo, el espacio, el peso, la fluidez, y se puede analizar o se puede vivir directamente entrando desde otros lugares, hasta sin nombrarlo, ¿no? Y otro era todo el campo de lo sonoro, musical, rítmico, eso que lo llamó sonido, silencio, música y movimiento. Y otro gran campo era el de las cualidades físicas, que también son parte de la expresión corporal. Potencia, agilidad, fuerza, elasticidad, flexibilidad y las destrezas como equilibrios, caídas, recuperaciones, saltos, vueltas, giros, coordinaciones. Mira, es tan rico como es rico el danzar. Entonces ahí ya abrimos eso que llamamos el cuerpo en quietud y movimiento, se abre a toda esa posibilidad. Ese es solo uno de los ejes. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, época tras época nos vamos nutriendo muchísimo y de las propias investigaciones y del vínculo con tantas y tantas otras disciplinas y sus saberes. El sábado, cuando vi la obra, estaba todo esto hermoso, habían seleccionado en lo coreográfico todo esto. Y después están esos así, como sistema, entretejidos. Hay otro concepto muy lindo que forma parte del sistema. Yo les dije que el sistema está en transformación constante y está integrada por estructuras, partes o miembros cuyas actividades se vinculan y relacionan entre sí. Entonces, estructura, que fue la segunda palabra cuando me formé en el profesorado del estudio de Patricia, fuimos
esa primera cohorte, estudiamos primero dos palabras. Esta de danza libre, que es danza, que es libertad, y la tercera es que es estructura. Y es un todo, toda una estructura es un todo que se repite en cada una de sus partes, sean más o menos complejas. Cada parte tiene la función del todo y las mismas propiedades esenciales del todo. Ese pensamiento sistémico ha sido el eje de los ejes en la configuración de los contenidos, que ya sea por delante, o se dice en inglés at the back of the head, o por atrás, hacen al eje de coherencia de los cómo hacemos. Entonces, podemos entrar desde lo que recién les nombré, el cuerpo en movimiento e inquietud, o podemos entrar desde la comunicación que Patricia tomó como eje de contenidos. Y ahí, con otros grandes, hermosos temas, ¿no? ¿Cómo tengo al otro internalizado? Y cuando decimos yo, ese quién soy, ese yo, esa comunicación con uno, ¿qué significa? ¿Cuántos otros hay en uno? La comunicación en el vínculo de diálogo con el otro, la comunicación en un grupo, tanto trabajo hermosísimo de la expresión corporal que va haciendo el tejido ahí, que va tejiendo grupo, y la comunicación desde lo escénico también, y la comunicación en la comunidad. Todo eso es muchas hermosas posibilidades de vivencias. Ella era muy sintética cuando abstraía para ayudarnos a no perdernos en esta bosque o selva. Entonces decía comunicación intraindividual, interindividual, que parejas, en tríos, que ya empieza el núcleo de lo grupal, la comunicación grupal, la agrupación, la comunicación entre grupos, y como ella amaba lo escénico, aún dentro del universo de las clases, aunque uno no pudiera subir a un escenario ni hacer de eso su vida profesional, pero cuando aparece el otro, el ojo del espectador, ya sea hacia los compañeros del grupo, o uno entra en estado de observar el mundo como escena, como escenario, como decía Shakespeare. El mundo es un gran teatro y podemos entrar en la mirada como de observador del mundo como escena, escenario. Bueno, eso muy síntesis, contenido dentro de ese eje de la comunicación. Y hay uno más, Ujú. bien hermosamente complejo. Es complejo el viaje entre la experiencia, que puede ser sumamente hermosamente sencilla, y ojalá sea así en todo el arco, siempre, pero cuando uno empieza a pensar sobre ella, eh, busca muchísimos recursos, y hoy en día hay mucho para seguir pensando, que es esto de la poética o de ser creativo. Pero primero quiero nombrar, después yo te voy a mandar un hermoso cuadro. Tenemos Mm. históricos sucesivos cuadros, ese que hizo Marina con Patricia, otros que vinieron antes y otros que vinieron después. Vamos dibujando cuadros como mapas conceptuales, porque es tan vasta la expresión corporal que a veces sentimos que nos perdemos, aunque es fantástico perderse. Voy y viajo
Me encanta dejarme perder en una ciudad que no conozco y dejar que venga a mí. No voy con el mapa en primer plano en general. No me voy a ir tanto por las ramas, pero nombro esos como subcontenidos del área de la creatividad. Podríamos decirlo, tres grandes eh, ejes. La improvisación, no solo como síntesis creativa. Piensen que Ujú, lo empezó a trabajar en los años 60. Hoy es parte de los procesos creativos en, yo diría, todas las formas de danza contemporánea. En el viaje de aprender códigos ya creados a eh, crear las propias danzas. La improvisación tuvo un doble rol, uno de síntesis creativa instantánea, que es distinto que espontánea, porque puede haber detrás de una improvisación in situ en el momento mucha elaboración interna, desde la más elemental hasta la más compleja, pero la improvisación es una creación instantánea, pero también es un producto en sí mismo. Hoy se habla de composición instantánea como una forma de componer. Nosotros venimos haciéndolo como manera de crear desde que yo recuerdo. Em, y por otro lado, es una forma de aprendizaje. Uno improvisa para internalizar. Es una forma de internalizar aquello que estoy investigando. Y eso es todo un área, el de la improvisación. Otra área que está así tejida con ella es la generación de obras, de productos eh, danzados, así como uno crea poesías o crea eh, melodías o obras musicales, uno va creando productos constantemente y hay algunas cosas hermosas a perder el temor. Uno es la repetición. Vos, Ari, muchas veces hablas, ¿no? La, la no repetición de la repetición, ese volver como un niño sobre lo que te interesa y volver y volver y volver, y desde ahí adentro aparece un hilo de continuidad que se transforma también. La no repetición de la repetición tiene que ver con una selección. Muchas veces es también por el interés, por lo que nos gusta, es por lo emocional, por lo que va teniendo sentido, y aparecen las variaciones, las elecciones, aparecen procesos de reversibilidad, las combinaciones diversas, los contrastes, la oposición. Esto que nombro es una abstracción también, pero está en los juegos infantiles. Justo este fin de semana tomamos toda una tarde con maestros desde profesores de química hasta maestros preescolares, desde el juego. Los dispositivos del juego como formas de aprendizaje y de creación que está en la infancia. Muchos los traen los chicos en la escuela y se enseñan de niño en niño. Sí. Y después nosotros vamos observando y los tomamos y ahora hay como tenemos como una colección de 20 manchas, por ejemplo, pero eso no las enseñamos nosotros, las aprendemos de los chicos. Pero ahí vemos que en estos juegos hay esos dispositivos que hacen a la composición. Maneras de usar el espacio, el cuerpo, el tiempo, las idas, las vueltas, y guiadas por el interés. Eso que nos significa algo, como un niño cuando nos pide ese cuento una, dos, muchas veces porque da forma a algo del mundo interno. Entonces, bueno, estos elementos también
los podemos traer conscientemente y trabajarlos para nutrir los procesos creadores. Y Patricia después hablaba de la síntesis en la danza. Eso es cuando eso que bailo tiene significado para mí o para un grupo o para una comunidad. Puede ser una creación propia o puede ser que está tomando y buscando nutrirse de muchas raíces, ya sea en el acervo de la danza popular, folclórica o de todas las líneas de danza diversas, pero que fruto de improvisar, crear, aprender, tomarlo, eh, componer, se está haciendo una síntesis. Y ella, los contenidos, fiel a su espíritu, eh, también, bueno, de la educación por el arte, valoraba muchísimo todo el proceso como el producto también, porque hay ciertos estereotipos que en la expresión corporal todo es improvisación. Y para nosotros también es llegar a síntesis en la danza. Claro que sí, me encanta. Algo que igual estaría bien también ampliar este concepto, pero ahora lo ampliamos, de la educación por el arte, porque lo has nombrado varias veces y por ahí en ningún momento lo ampliamos, que para mí hacen también, ¿no? O sea, si bien ahora estamos nombrando la síntesis de los contenidos que Patricia armó, nombró y a su vez se siguen reformulando de acuerdo al contexto en el que vamos viviendo, eh, creo que eso, ¿no? Por eso es tan lindo, por ahí los que quieran escuchar los otros vivos, que ahora Debbie nombró algunas cosas de su historia, de su proceso, o este libro que lo está compartiendo por PDF, porque siendo la creadora, ¿no? Quien trajo esta semillita, aunque hoy se siga germinando incluso en todo el país desde diferentes seres, hay un proceso, ¿no? Muy intrínseco de ella para poder ir dándole forma a todo esto que de alguna manera fue habitando en ella o venía con ella y le fue dando forma, ¿no? Entonces, quizás, y esto, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con la filosofía, o lo puedo decir de muchas maneras, ¿no? Pero los trasfondos que hacían a su investigación, como la educación por el arte, y tomar una posición frente a eso, me parece que es importante también nombrarlo porque hacen, ¿no? A la esencia, siento yo, de lo que desde la línea de Patricia es la expresión corporal danza. Pero bueno, algo que quería solo hacer como no sé si es una síntesis, un resumen, cuando dijiste esto de los niños, de la repetición, ¿no? Del, como cuando te van pidiendo que les repitas el cuento, me hizo acordar a mi sobrina y a mis sobrinos, una y otra vez, como una forma de, como algo de darle forma a algo del mundo interno, ¿no? Ujú. Y me vino como hilándolo con lo anterior también eso, ¿no? En esto de la improvisación y cuando aparece la no repetición de la repetición, que para mí eso es siempre, porque nunca un instante puede ser igual al otro, solo que lo nombramos y le damos conciencia. También es eso, ¿no? Es como ir dándole forma a algo del mundo interno, que hilándolo con el final de lo que dijiste de la síntesis de danza, cuando aparece el producto, siento que es cuando todo eso hace como una confluencia y hace esa síntesis, ¿no? Ujú. En ese recorrido. Para mí es, bueno, es una fiesta esto, que seguramente muchas otras disciplinas se pueden ver también reflejadas, ¿no? Y más en los tiempos que corren, porque siento que el mundo fue cambiando a abrirse realmente mucho más a toda esta organicidad viva que somos de por sí, ¿no? Eh, bueno, solo quería nombrar como esas cositas, te paso la palabra, pero para que donde sea que te haya llevado lo que dije, también eso, incluyas luego lo de la educación por el arte, que me parece importante nombrarlo. Ya con solo nombrarla, y hemos nombrado algunas cosas, ¿no? Como el juego, la educación por el arte, el proceso, el producto, para dejarlo abierto a seguir investigando, como me gustaría seguir un poco más con los contenidos, quería contarles algo más. Yo estoy como enumerando, como si fuera
un mapa de estos contenidos, que es una abstracción de muchísimas experiencias, y después adentrarnos en cómo abordarlos sería um, otro pensamiento. El, a veces decimos, uy, no voy a crear y no voy a poder improvisar hasta que yo no haya conocido todos los contenidos. Y no, no es eso. Es como por eso nombré a los niños. Cuando ellos juegan, con la seriedad con que juega un niño, queremos nosotros seguir jugando, pero juegan al piso es lava. Ay, Y serán todos los contenidos, porque y uno ni los nombra, aparecen. Nombrarlos nos es muy útil a quienes estamos en la enseñanza o en el proceso creador artístico o estamos trabajando como coreógrafos. Es muy hermoso porque uno puede decir, me voy a adentrar en esto del espacio o me voy a adentrar en esto del cuerpo y decir, no importa, yo por donde me adentre voy a entrar en la totalidad. Pero personas como yo, desde muy joven, necesité armarme estos mapas, bueno, porque siempre he querido analizar, pero analizar, separar, no es dividir, es simplemente conocer la riqueza de lo que hay, pero para meternos en el territorio. De estos tres grandes ejes, hay algo que también ha hecho siempre a los contenidos, que es nutrirnos del trabajo con objetos, de la literatura, de la plástica, de la música, de los juegos teatrales, literarios, de las luces. Todo eso ha formado parte y ha atravesado todos los contenidos. Y otra manera de entrar a pensar la creatividad la dijo este lunes pasado para la semana de censo una de nuestras profes, Olga Nicosia Cuca, y dijo una cosa muy hermosa y yo quería traerla porque es una manera de enlazar con ese deseo central de la poética de cada uno y cómo fundamentar que cada uno es poeta de su propia creación. Ella decía, cuando llevamos la atención, el interés al propio cuerpo, que es entrar desde el contenido del ascenso-percepción. Dice, solo por darnos ese tiempo de sentir el cuerpo, algo cambia. Cambia el estado en el que estamos. Estamos en un estado de meditación. Entramos en un estado a veces de gozo del mover y sentir, o de movernos desde el sentir. Eso fue toda la semana de censo, como cada uno a su manera, cada docente que guía, nos lleva a alguna manera de poder sentirnos. Y por supuesto solos, es para hacerlo solos toda la vida. Y muy posiblemente puede ser que surja a veces estados de emoción, otras de presencia. Pero ella seguía diciendo, es cuando queremos contarnos o escribir o contarle a otro lo que viví, cuando hablamos de lo que pasó y relatamos nuestra experiencia, recurrimos a imágenes emocionadas, a imágenes analógicas, a un tipo de pensamiento analógico y que se construye con metáforas. Para hablar de lo que vivimos, lo decimos en metáforas. Ahí el lugar del arte. Ahí es un lugar del pensamiento analógico. No siempre valorado en nuestras culturas educativas o en nuestra cultura que valora más
el pensamiento conceptual. La educación por el arte lo que siempre ha deseado es que esté tejiéndose para todos esta posibilidad de la experiencia del poner en acto, sea pintando, bailando, cocinando, todos esos ando, que es ponernos en estado de presencia, en estado de acción, de seguir cultivando con las manos, estoy pensando, la cerámica, ponernos con la arcilla, el arte de cocinar, donde lo perceptivo se cultiva, del cantar, de todo lo que reunimos como las artes, y podamos cultivar ese pensamiento analógico con mucha valoración y también llevarlo a las ideas y poder hacer ese tejido y que esto forme parte de la vida de nuestras comunidades, de donde viene esto, que no se pierda, que se pueda seguir cultivando. La educación por y con el arte ha sido un movimiento mundial eh, que ha querido seguir cultivándolo y hay muchos como. Acá en el país hubo un movimiento muy hermoso que atravesó la dictadura y después de la dictadura, y hubo un lugar en La Prida, un pueblo en la provincia de Buenos Aires, donde por muchos años se hizo un festival con personas que se confluían ahí, de La Prida misma, de todo el país, de las provincias y de sus alrededores y otros países y colegas que venían de Venezuela, de Brasil, de España, de Chile. eh, en nuestro país tuvo una fuerza muy grande porque hubo un movimiento organizado, en el cual estuvo Patricia, Víctor Con, y otro día les hablo mucho más del movimiento de educación por el arte. Pero los contenidos, la expresión corporal se bebió y cultivó y brindó al movimiento de educación por el arte toda su experiencia, pero movimiento excede la expresión corporal. Aunque hoy se lo pone como pasado, yo sé que es un presente aunque no lo nombremos así. Bueno, quería hablar un poco de esto del pensamiento analógico y lo perceptivo y el pensamiento lógico formal como esa maravillosa posibilidad de desarrollar esto que somos y que siempre se da en la posibilidad del encuentro con el otro. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Y cómo construimos lenguaje en diálogo, ¿no? Ahí hago mi pausa, como no te veo, Ari, no puedo levantar las cejas o abrir la boca o levantar para decir algo. Entonces yo me tomo un mate y después te lo sirvo a vos. Ay, no, me parece todo tan rico, eso, muy rico, muy hermoso. Em, sí, podríamos abrir otro vivo otro día para hablar más con énfasis por ahí de este movimiento que excede, como decís, a la expresión corporal danza, pero que bueno, Patricia construía o tejía desde ahí, siendo que también se atravesó más en ese momento. Por ahí sí es cierto que ahora quizás no se escucha tanto ni se habla tanto desde ahí. Pero bueno, en realidad me parece eso, como que hablando de los contenidos, obviamente uno podría profundizar mucho más por ahí en cada uno. Yo la escuché a Cuca el otro día que hablaba de esto en el conversatorio también, ¿no? Que traías sobre las imágenes y bueno, lo dijiste todo, ¿no? Pero muy fuerte me quedó a mí esto, ¿no? Como que para mí es cierto que entrar al cuerpo eh, desde este lugar, ¿no? Como de investigación y de ya solo llevar como la mirada hacia, genera estados muy parecidos o yo diría que casi iguales a la meditación,
¿no? Como que ella lo trajo también desde esas palabras que a mí me quedaron y, y sí, por eso es tan amplio, ¿no? También como, Ese eh, Kesselman lo llama el cuerpo en estado de arte, en estado de arte, que también podemos decir en estado de juego creador, ¿no? exacto, estado creador. Cuando Hay dijiste, un niño que juega. Hubo este fin de semana un maestro, un profesor de secundaria de química y matemática y física, que es un hombre de una gran apertura, dice, yo estoy estudiando neurociencias y estoy trayendo de todo al aula, pero ¿cómo jugué? Dice, me acordé de mi infancia, hace un montón que no jugaba con un niño, como un niño, con esa seriedad y se rieron de una manera y salió cada cosa, pero eso como que no tiene edad. Sí. no, y que tiene algo muy clave que es como, bueno, dejarse ser, soltar y atreverse. Cuando dijiste lo del juego, acabo hilando un poco con todo lo que fuiste nombrando también de que tiene todos los contenidos, el juego de El piso es lava. Ay, es uno de los juegos, yo no sé si fue o es uno de los juegos preferidos de mi sobrina y mi sobrino. Y lo que he jugado al piso es lava, es como caballito de batalla, no sé, incluso en la calle. Eh, y medio mezclado con yo lo veo como los videojuegos cuando tenés que, eso, saltás como de un lugar al otro porque el piso es lava. Este fin de semana, bueno, Amaray es una maga con los chicos y aquí con chicos de 2 a 90 años. Había en el salón que era enorme, había como 100 sillas. Hicimos como pusimos todas las sillas en todo tipo de ubicaciones entre todos, salimos a mirar y entonces jugamos al piso es lava. No te puedo decir todo lo que salió de ahí del piso lava con todos nosotros. Todo lo que hoy nombré, calidades y humor y creatividad y el vínculo con otro, salió jugando, no como si, jugando con la seriedad de un niño. Sí. Los movimientos que aparecieron, porque no tiene edad. No, Otra cosa que quería decir, por sí. ejemplo, esto del sistema, como por donde entre entro al todo. Si solo abro el tema del espacio, hay una frase muy linda de algún bailarín que no recuerdo quién, pero decía, los bailarines no danzamos en el espacio. Los bailarines, cuando bailamos, creamos el espacio. Lo que nosotros como docentes, si yo te digo crea el espacio, a veces abatata un poco. Nosotros como docentes, esta idea de los contenidos, uno, que es como hoy con las infancias o con los niños, no hacemos como, ahora voy a hacer un espacio parcial y voy a trabajar este otro y otro. Yo lo tengo como posibles experiencias, pero a veces hago juegos. Si llené todo el espacio de sillas y estamos jugando al piso y lava, estoy haciendo un recorrido donde hay lugares permitidos y otros que son requete peligrosos. No me quiero quemar. Entonces, con límites determinados, y ese es el juego, abro universos de posibilidades. Mucho del juego docente no es explicar como esa regla de juego, sino con la regla de juego abrir el juego. Y sea gozoso y abra el interés, igual que los chicos, ¿no? Cuando ya no les interesa, lo dejan, pero a veces el interés se suscita y mantiene eh, ratazos, porque hay mucho que pasa ahí adentro. Y tuvimos una charla hermosa con Amaray de llenar de contenido las palabras que usamos. Pues si yo digo es divertido, algunos lo leen como un pasatiempo superficial y otros, lo decía Rodin, creo, es una diversión como estar interesado, interesado, como cuando un cuento no querés que se termine, porque a ver qué va a pasar y qué va a pasar. La diversión en el sentido creador es hermosa.
Ahora vuelvo a los contenidos. Tanto hemos jugado el espacio creando espacios que a veces decimos, los podemos delimitar o clasificar un poco, como a mí me gusta mucho dibujar, pintar y he investigado, y Klee, y Kandinsky, y Arnheim y tantas personas que nos adentran en el universo de la plástica, uno aprendió un montón de cosas de los pintores y decir cómo lo llevo y lo traduzco a las clases o a los espacios en expresión corporal. Entonces nos organizamos. eh, Viniendo de Patricia, ella decía, hay espacios donde no te podés mover del lugar, hay espacios donde estás investigando todo aquello que habita de la piel para adentro y pones el foco ahí, hay espacios donde los creamos desplazándonos, hay otros donde los creamos con otros y les dio nombre, ámbito personal, parcial, total, social, escénico. Todo eso que yo digo en una palabra hay que abrirlo porque es para la creatividad, para la imaginería, se pueden hacer tanto. Y después podemos nutrirnos de la plástica. Y esto lo han trabajado tantos bailarines. Punto, línea, plano, volumen. Y eso es todo otro universo a investigar, ¿no? Bueno, así nos vamos como creando con todos los cómo lo hago, este cuerpo viviente de los contenidos. Y hay algo más que le encanta a los docentes, es cuando del espacio hablamos de nociones, y ahí ya es una abstracción muy hermosa. Si decimos grande, pequeño, dentro, fuera, por arriba, por abajo, lejos, cerca, tal vez estamos pensando en nociones del espacio cuando hablamos de rápido, lento, y cuando hablamos de ritmos libres, simétricos, ahí vamos nutriéndonos. Esas nociones siempre se pueden construir a partir de las experiencias y las vivencias. Y una de nuestras maestras, Ruth Harf, decía, no es necesario esperar a tener todas las vivencias, uno puede ahí ir tejiendo esto que viví, esto es una diagonal, por la diagonal es un río, estoy jugando al piso, es lava y porque el otro día se armó como un recorrido sucesivo, entraban por un lado, salían por el otro y dijeron, es un río en el cual hubo de todo, hasta piratas, pero uno sabe leer el espacio porque lo vivió mucho, lo jugó mucho y también le puso palabras. Esto es sucesivo, esto es simultáneo, esto es acumulación, esto es desacumulación y todo eso es el lenguaje de nuestro arte, pero no marearlos. Pero bueno, ese es el lenguaje de nuestro arte. Esa es la idea de pensar los contenidos. Último, cuando estamos jugando y trabajando con los niños de 0 a 90 años, con este espíritu, no estamos jugando desde el mapa. El mapa es para mí. Yo puedo ir y susurrar, Amaray, mirá, esto cuando vos proponés que entren de a uno es una acumulación. Fíjate cómo se vive. Y cuando están saliendo de a uno es una desacumulación. Y cómo vamos creando un hecho escénico con eso. Y entonces, bueno, todo esto es una invitación a quien quiera adentrarse, a que pueda disfrutar, que es un mundo muy rico y Sí, muy y divertido, posiblemente divertido. Si no nos angustia demasiado, es muy divertido. Mm. sí. Me venía un poco como, sí, este vivo también surgió, más allá de que se va hilando todo y muy intuitivamente, también porque una persona había preguntado, ¿no? Bueno, me interesa saber cómo abordar la expresión corporal danza.
que un poco, bueno, Debbie ahí estuvo en toda esta explicación de los contenidos, trayendo eh, este tema de los cómo o el qué se hace. Y a su vez me venía esto, ¿no? Que habíamos dicho de la planificación viva, ¿no? Como estuvimos hablando, bueno, estuviste hablando y contando en realidad mucho de todo en realidad como una organización viva, ¿no? Como el sistema orgánico vivo, los contenidos vivos, como que es algo que lo voy a hilar también con algo que dijiste con la improvisación. Cuando en realidad la improvisación va generando un estado, ¿no? Cuando uno puede después hacer una síntesis, incluso escénicamente o en el medio de una clase, para mí es eso, va generando un estado de cultivo interno, ¿no? No es como, hablaste de la diferencia, bueno, de lo instantáneo, tiene, por más que sea instantáneo, tienes esa instancia de haber cultivado en ese proceso un estado interno, ¿no? Que tiene que ver con todo este mundo, por ahí, si fuera desde la expresión corporal danza, con todo este mundo de los contenidos que fuiste atravesando. Eso en Sí, cualquier ámbito, ¿no? Entonces, como, esto te digo, sí, podemos abrir otro vivo porque, bueno, lo dejamos así como uno tira las bolitas. Tengo un nieto que le encanta tirarlas todas y dice con cuál voy a jugar, ¿no? El tema de la planificación es un tema en la expresión corporal y en la educación. Y estamos hoy en día cada vez más hablando de la planificación viva, lo que no significa que uno sabe separar. Esto es un objetivo, esto es un contenido, esto es una actividad, esto es un recurso. Pero eso otra vez está acá atrás. La planificación viva, lo voy a decir muy, muy a mi manera, es estar en contexto, es escuchar, preguntar, observar y ver con quién estoy, por dónde pasa el interés, cuál es la situación eh, del contexto, dónde estoy haciéndolo, si es institucional o no, con qué cuento, cuál es el momento hasta político, hasta el momento social. Todo eso hace, no siempre muy conscientemente, pero que uno vaya jugando y respondiendo creativamente a todas esas posibilidades y límites también que tiene. Y es ponernos siempre en contexto y con, no solo con el otro, es estar adentro, es con el otro en uno y uno en relación al otro. Voy a dar un ejemplo. Yo puedo estar, pues lo hablamos justo este fin de semana. Una maestra trabaja en escuela secundaria y esto va a ser tema para otro día. Y están todos detrás de los celulares. Y ella estaba viendo de qué cosas, de cuántas maneras los pueden motivar a, a ponerse en juego y no solo recibir el juego armado desde el celular. Pero eso también habla de todo un contexto y de un montón de situaciones que hasta estaba viendo que hasta no tocar el lugar del deseo, del interés, de lo oculto, de lo que todavía no puede ser dicho, hay que buscar la manera muy, muy amorosa, creativa, a veces hasta voy a decir provocativa, hasta que aparece el hilo conductor que nos permite entrar en ese juego creador con el otro. Y me metí en uno de los temas complejos en nuestra educación hoy, mm, pero cuando aparece algo que se llama la escucha y el centro de interés eh, vital, genuino, que toca la problemática, por ejemplo, el adolescente no quiere jugar como un niño porque se está alejando, está adentrándose en otro momento de su vida y en otra corporalidad y en otra problemática. Entonces no estoy tratando de que juegue con los mismos juegos y de la misma manera que el niño.
todo eso que me va ubicando en contexto y que nos permitimos llegar a escucharnos. Ella, esta maestra, decía, recién cuando me dejé yo, que dejé mis propios temores y empecé a escuchar sus deseos, muchas veces pasan por las ciertas músicas, ciertos modos de mover, etcétera. Ahí me pude adentrar y dialogar con el grupo. Y ahí me olvidé de los contenidos. Los tengo que tener tan vividos que saldrán como de un bolsillo del otro, de lo creador, aquellos que tocan ese lugar de encuentro. Entonces lo vivo es un lugar de encuentro. A veces lo logramos, a veces no, pero es ese lugar. Y había un y de mi parte, que yo como docente no me frustre, que tal vez me va a tomar un tiempo encontrar ¿cómo lo hago para encontrarme? ¿De qué manera? Pero muchas veces pasa que hay cosas que uno disfruta o disfrutó mucho y sabe que están en uno, que son posibles, que son un gozo para uno, aunque el otro no acceda o ponga muchas barreras o no lo comprenda. Y eso es un motor. Bueno, a mí en la vida me ha pasado mucho. Sí, Siempre es fácil, no siempre encontré cómo. Entonces, no. un solo ejemplo, trabajé hace mucho con todos varones, casi todos, que estaban estudiando cine, locución y televisión. Si yo entraba por sacarte los zapatos y poner el cuerpo en juego, iba, me iba, porque no había forma. Pero cuando descubrí que detrás de la cámara ellos disfrutaban un montón. Hasta les traje a Eugenio Barba, el cuerpo cotidiano, el cuerpo preexpresivo, las miradas, las formas de mirar, las subjetivas, las objetivas, las miradas del paisaje, las miradas donde vos sos el personaje, y los mandé al mundo. Entonces ahí tuvieron que acostarse, girar, ponerse boca arriba, mirar desde lejos, desde cerca, y cuando presentaron lo que habían filmado, el cuerpo estaba, o cuando se ponían desde afuera a mirar los cuerpos de los otros, o aprender a leer lo que los cuerpos de los otros decían, todo era expresión corporal. Entonces, yo me abrí no a que él sea bailarín como yo, sino que yo ampliara mi mirada. Y llegó un marido de quien fue una profe de expresión corporal, del profesor Agudo, cineasta, nos dio una clase de la historia de la mirada en el cine, desde 100 años de historia de la mirada. Sí, estuvimos todos mirando cine y él en 2 horas nos hizo un viaje de 100 años. Y después nosotros descubrimos que para cambiar la mirada, el cuerpo todo, y el cuerpo social, y el cuerpo eh, gozoso, y el disruptivo, y el alegre, y el triste, estaba presente en todas las maneras de mirar. Esa es la apertura creadora para nosotros. Esto es la apertura creadora de lo que uno puede decir. Estos son los contenidos. Pero la clave está en pensar y cómo lo hago. Y Y para mí, tam- la pregunta hoy son dos preguntas. ¿Cómo lo hago? Y la otra es, ¿me di cuenta que? ¿Te diste cuenta que? Es la otra gran pregunta. Y todo eso nos pone en ese estado de asombro. Cuando estamos en estado de asombro, estamos en ese estado de jugar, pero hacernos potentes de que nosotros también somos el mundo, que nosotros solo por eso estamos vivos y somos el mundo.
no nos ponemos en tengo que cambiar el mundo. Con nosotros el mundo cambia. Y hoy los tengo que dejar con esa, porque dijimos una hora, pero bueno, ahí, Siempre pasa. Bueno, yo igual quería como también cerrar, gracias por eso. Creo que a lo que dijiste, que igual ahí tiene que ver con la segunda pregunta, también es, siento yo y traigo desde mi experiencia, animarse a ponerlo en juego siendo docente, algo que aprendí mucho con vos y con ustedes, con Marina también, haciendo también los cursos de pedagogía y atravesando toda esta práctica. Sobre todo para mí fue atravesando esta práctica desde diferentes formas, como el curso de pedagogía, o en las clases de expresión, o en las clases de censo, y después en el resto de mi vida. Pero algo que decían mucho era esto, ¿no? De poder estar de los dos lados. Para mí ha sido clave, para mi forma de dar, compartir lo que yo tengo para compartir en la vida, ese poder haber estado y estar hoy en día, incluso en cualquier clase, de ambos lados. Entonces, cuando estoy de ambos lados, que atravieso la práctica, también atravieso la práctica cuando yo estoy dando. Y en esa confluencia que hacen todas esos contenidos, voy a decir, de uno, es que se va puliendo esa forma de dar y uno se abre, como dijiste recién, ¿no? Como con esa apertura creadora también a la propia forma, que lo hilvano con la expresión corporal danza, que trae la propia forma de bailar, bueno, también tiene que ver con la propia forma de ser y uno eso mismo lo puede llevar a cualquier ámbito. Siendo docente, un montón. A veces hay que atravesarlo, muchas veces, a veces no, siempre, digo, en esa no repetición de la repetición hay que atravesarlo y atravesarlo para ir como haciendo todo ese desglose, discernimiento, teniendo siempre la totalidad, pero logrando ver por dónde estoy entrando y haciéndome presente en el proceso. Cuando ujú, somos muy principiantes, para mí es animarse, ¿no? Animarse y atravesar la experiencia para ver qué me da o atravesar la práctica para ver qué me da la experiencia e ir yendo. dos Solo lo quería ideas decir, de Patricia sobre esto. sí, Uno, uno, que como docentes o en la enseñanza, pero puede ser la enseñanza a un amigo, a una amiga, no, no es estar frente a un aula. eh, no solo tener una teoría, sino poner en acto, tener esa práctica de la que hablas, de ser, eh, jugar y jugar en el lenguaje artístico mismo. Y la otra es, siempre hay algo que podés compartir con otro. No esperes terminar de estar formado, entre comillas, sino si hay algo que te apasiona, compartilo. Y en el vínculo vas a seguir madurando vos también. Eh, descubriste algo, compartilo. Y si no sabés, decir, no sé, vamos a seguir investigándolo, pero que es un proceso, es muy orgánico, va creciendo, va creciendo. Y hace tu gracias. experiencia. Eso era lo que me decía mi mamá a mí siempre. Mami, le voy a hacer esto, ¿qué te parece? Hace tu experiencia. Y eso para cada uno. Confíen mucho. Es muy bello. Mm. Muchas gracias. Para mí, hermoso, riquísimo. Veremos el próximo. Nos vemos el mes que viene, sería. Continuará, decía Sherazade en las mil y una Sí. noches. ¡Mua! Muchas gracias, Ari. A ti Muchas gracias. también. Quiero A ti. mucho y gracias a todos por estar y por compartir hoy. Gracias. Sí. Gracias. Adiós. Besos.